Doctor Gustavo Adolfo Pérez, ¿cómo estás, Gus? ¿Qué tal, querido Carlos? Un saludo a ti, a todo tu auditorio. Como siempre, a nivel nacional, un fuerte abrazo para todos. Gracias, Juan José García Ochoa. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Tema. Mucho gusto saludarte y a tu auditorio. Adelante, mi querido Juanjo, tú. Bueno, me parece que Kickoff. importante a lo mejor las decisiones que ha tomado en la Ciudad de México Claudia Sheinbaum en relación a la integración de su equipo, digamos con un poco más de tiempo para evaluar perfiles que el que tomó en el caso de Andrés Manuel López Obrador, que ya desde diciembre había definido a quienes lo acompañarían. Los cambios han sido mínimos, importantes pero mínimos. En el caso de Claudia Sheinbaum definió una parte incluso de su futuro gabinete, todavía hay algunos pendientes. A mí me parece que por los perfiles, dos características. Una, no pesa digamos las cuotas, los grupos internos o los perfiles del partido, sino básicamente perfiles profesionales, académicos. Sí hay bastante experiencia en general, o sea, también de gobierno en algunos de los nombramientos. Y también un perfil técnico, digamos, adecuado. Por ejemplo, el caso de el perfil académico más alto que hay es de Rosaura Ruiz, que fue además incluso, ha sido ya en varias ocasiones candidata a rectora de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Y por qué crees que haya tomado esa decisión, mi querido Juanjo? O sea, sí, porque yo creo que es que es lo que te iba a preguntar, en los próximos años, yo sí pensaba que iba a tener más cuotas por parte de los grupos pues que se han conformado de Morena, pero la verdad sí me sorprendió, incluso en el caso de Andrés Layuz, que es una persona que yo conozco personalmente, se me hace un tipo joven, sobre todo esa es su característica, un tipo hasta cierto punto válido en el sentido de que pues ha estado en diferentes procesos, él principalmente con Pati Mercado desde que estaba en la Alternativa Socialdemócrata, etcétera, y bueno, pues ha sido él también de comentarista en diversos medios de comunicación. Me parece que como dices, estos perfiles no se me hacen exactamente lo que yo hubiera esperado por parte de Morena. ¿O de Claudia Sheinbaum? ¿De quién? ¿De Morena o de Claudia Sheinbaum? De Morena, o sea, yo creo que yo decía, yo creía que iba a haber más cuotas. Yo creo que en los próximos años vamos a ver ese tipo de perfiles, por una razón. Más bien, creo que la explicación fundamentalmente es que hay, digamos, el resultado electoral arroja que una gran cantidad de gobiernos locales, llámese municipales, alcaldías y a nivel estatal, están emanando de Morena. Digamos, cuando Morena, o en su momento el PRD, o sea, cuando la izquierda ha sido oposición y ha gobernado localmente, los pocos espacios que se tuvieron fundamentalmente sirvieron para arropar también a la estructura o a los liderazgos de esos partidos, ¿no? Pues premiar y arropar, yo diría, sobre todo, o sea, cuidar, arropar, darles a algunos incluso experiencia de gobierno que no tenían, o una plataforma para, digamos, seguir creciendo. Derivó después en situaciones de cuotas y eso, pero digamos, creo que el objetivo ha sido ese. Se desvirtuó, pero en general esa era la idea. Hoy hay, yo diría, decenas de cientos de gobiernos emanados de Morena, en los municipios, alcaldías y gobiernos estatales. ¿Y le alcanzarán los recursos humanos? Entonces, justo eso, o sea, la diferencia que va a ser entre uno y otro gobierno, así ahorita la competencia, digamos, de buen gobierno, no es tanto frente a los gobiernos del PRI o del PAN, sino al interior de distintas opciones y liderazgos de Morena. Como le pasó en su tiempo al PRI. Exactamente. Entonces, creo que las decisiones de este tipo van a repetirse en muchos lugares, en términos de cada quien tratar de jalar los mejores perfiles académicos y técnicos para dar resultados. Porque ahorita la competencia no es tanto en ver quién se posiciona más en cuanto a su oposición al gobierno estatal o al gobierno federal, etcétera, sino la diferenciación que pueden hacer. ¿Quiénes no quedan tan mal, ¿no? Al final de los primeros ¿Qué nuevas políticas vas a hacer? ¿Qué cosas vas a innovar? ¿De qué manera vas a llamar, de alguna manera, la atención de la opinión pública para tu forma de gobernar? Yo por eso creo que eso implica la búsqueda de este tipo de perfiles. Y digo que enhorabuena, porque esto permitirá que mucha gente con capacidades
pueda por primera vez en algunos casos integrarse al gobierno, o algunos que fueron desplazados por todos estos movimientos internos de los partidos, las cuotas, las corrientes, etcétera, en todos los partidos, puedan quizás tener, si dieron en el momento buenos resultados o tienen experiencia, la posibilidad de incorporarse a un proyecto de gobierno. Oye, lejos de personajes, ¿cómo ves las propuestas, Juanjo y Gustavo? ¿Cómo las ven? Porque pues el otro día nos parecía una burla el que Claudia Sheinbaum diga se cancelan las fotomultas, decía yo, brincábamos de gusto todos los capitanes, y ahora te dice, no, es que ahora se van a llamar radales de control de velocidad. Y dices, bueno, ¿por qué nos ven la cara de esa manera, no? A ver, las propuestas, ¿cómo las sienten, cómo las ven esto de que hay mayor estímulo hacia el comportamiento burocrático de las mujeres? El Instituto de la Mujer pasa a ser secretaría, hay fusiones de algunas otras que tienen que ver incluso con el empleo, con recursos. ¿Cómo ven todo esto? Porque además se va a enfrentar con alcaldías, sí, que mayoritariamente pertenecen, digamos, a su corriente ideológica, pero no necesariamente a la función administrativa que ella propone. Pues sí, pues mira, para seguir la lógica que propones, Carlos, yo ahí no es solamente un tema de Sheinbaum. A nivel nacional yo sigo percibiendo, salvo la mejor opinión de ustedes, yo todavía veo muchas características de lo que fue la campaña, ¿no? De lo que fue la campaña previa, lo que llevó a que Morena arrasara con este nuevo panorama electoral, y sigo viendo muchas luces de que no han, los gobiernos, o al menos los nuevos representantes que van a encabezar los gobiernos, no se han dado cuenta totalmente de que ya no están en campaña. O sea, poco a poco se van dando cuenta de que hay cosas que al final del día pues van a tener que continuar. Uno de ellas pues es aquí en el caso de la Ciudad de México, las fotomultas. O sea, al final de cuentas eso ya se había comentado, es una medida que a lo mejor a mucha gente no le ha gustado, sobre todo cuando te llega a tu casa, ¿no? La multa, pero al final pues al final del día salva vidas, ¿no? O sea, es un argumento irrefutable que han disminuido los números igual que el programa del alcoholímetro, igual que muchos otros programas que seguramente pues, les van a tener que dar continuidad, no hay de otra. Ahora, en el caso a nivel nacional, yo todavía ayer con las declaraciones que hizo el presidente electo, no sé si todavía es virtual, ¿verdad? Porque no le han dado su constancia, pero bueno, todavía yo vi algunos mensajes contradictorios, ¿no? O sea, en el sentido de que por un lado, me estoy pasando ya del ámbito local a nacional, pero en este sentido de que se le acusa a un medio de comunicación, a otro periódico, al periódico Reforma, que está en contubernio con la Secretaría de Hacienda para pues hacer un complot en contra de la imagen de Andrés Manuel, o de lo que sería en este caso ya el Movimiento de Regeneración Nacional, conforme a lo del caso del fideicomiso. Entonces, pero por otro lado le pide a los medios de comunicación que lo apoyen con esta promoción de la consulta que representaría si se hace o no se hace el nuevo aeropuerto. Entonces, yo creo que conforme van a ir pasando las semanas y se acerque ahora sí que el día D, que es el 1 de diciembre, pues los discursos van a tender a irse suavizando, y uno de estos pues es como lo comentas tú, Carlos, o sea, pues a lo mejor ya no le van a llamar a las cosas de una forma, porque pues fue prácticamente parte de la campaña el decir que se iban a echar muchas cosas atrás, y que al final de cuentas, pues, lo que comento, seguramente va a haber muchas cosas que se les va a tener que dar continuidad, a lo mejor solamente cambiándole de nombre. Mira, de las propuestas específicas aquí en la ciudad, de lo que comentabas, Carlos, sí. El tema de las fotomultas, digo, lo sé porque participé incluso en varias discusiones, que fui invitado a varias discusiones. ¿En qué participaste, Juanjo? Di la verdad. No, sí, participé en varias discusiones sobre el tema de la política de movilidad que iba a proponer Morena. Ajá. Entonces, en esas discusiones, pues evidentemente no había un consenso en relación a la propuesta de eliminar las fotomultas que habían estado planteando la Asamblea Legislativa, los legisladores de Morena. Pero sí se planteó en la campaña, ¿no? Sí, por eso, pero había un debate. Pero digo, sí, había un debate, ¿no? Entonces, en ese debate, una buena parte de personas o activistas que han estado defendiendo los derechos del peatón, el tema del medio ambiente, etcétera, señalaban que este tipo de políticas justamente tienden a desincentivar el uso del automóvil y a fomentar el uso de otras alternativas de movilidad.
Pero no a través de multas, ¿no? En general la política. Entonces, a mí me parece adecuado que se haya revisado la propuesta que ha estado manejado en campaña, que se ajuste, porque seguramente habrá ajustes en cuanto a los costos, a las multas, a las formas de medir también, Sí, eso fue lo que ¿no? A la empresa que está trabajándolo, ¿no? Etcétera. Es decir, revisarlo todo, pero sí mantener una política que digamos que controle la velocidad de los vehículos. Y algo muy interesante, Morena va a gobernar prácticamente el Estado de México a través de la mayoría en el Congreso y Morelos. Esto va a permitir, o abriría la posibilidad, una gran oportunidad para poder hacer una serie de acuerdos, ¿no? Y de criterios en materia ambiental, en materia de movilidad y en otras materias de coordinación metropolitana, que había sido hasta ahora muy complicado hacerse porque había pues intereses cruzados, ¿no? Entre las distintas entidades. Y esto permitirá quizás que en el Estado de México y en Morelos se empiecen a aplicar también las mismas políticas. Oye, en la Ciudad de México, a ver, lo cual implicará también discutirlas ampliamente. Sí, también ¿no? los Más costos, ¿no? Por ejemplo, de las placas, todos ese tipo de trámites que habían incentivado mucho que la gente pues hiciera un poco estas viviendas virtuales. Exactamente. Oye, pero lejos de las expectativas, se esperaba un cambio a favor de la ciudadanía en lo que sentimos hay abusos. Por ejemplo, tú hablas del control de la velocidad de los autos. A ver, yo te pongo de ejemplo de Periférico Sur en Insurgentes, de Periférico Sur al Estadio Ciudad Universitaria es imposible que manejes a 50 por hora. Eso sí, es imposible. ¿Sabes por la subida y la bajada? Pero ahí están los radares, además con dolo, porque se esconden atrás de puentes para sacarte fotografías. Digo, eso no se vale. Uno, ¿sabes qué es espera. Uno, dos, los verificentros. Siempre ha sido un fraude, han sido un fracaso, han sido una estafa. Y como yo siempre he argumentado aquí, no hay nadie que me pueda desmentir, va en contra de la Constitución, porque el gobierno no me tiene que auditar a mí, tiene que auditar al que me dio el servicio mecánico para que mi carro esté bien. Y si no paso la verificación, la multa tiene que ser para el taller, no para mí. Y siguen en las mismas. ¿Qué deben de hacer? Tú hablas de movilidad, la mayor cantidad de contaminación la genera el transporte público, y lo sabemos. Y el mayor fracaso en el control del transporte público es la anarquía que hay. Se estacionan donde quieren, hacen paradas donde quieren, cargan a quien quieren, andan en sentido contrario sin luz, y ahí no pasa nada. Y el contribuyente dice, bueno, pues a ver a qué horas. Sí. El que debe poner ejemplo es el gobierno. Sí, es un reto que tendrá ahí justamente Andrés Layuz, de todo el tema del transporte público concesionado. Sí contamina más el transporte público, pero por el número de unidades en relación a la circulación total de vehículos, que no pasa del 10% del total de los vehículos, pues evidentemente la fuente de contaminantes más importante de la ciudad sigue siendo el automóvil particular, por el número, o sea, mucho más vehículos. Pues yo no sé, pero delante me andan los camiones de redilas, andan los micros, andan los piquillas, todos contaminando una cantidad más allá de la majadera. Sí, más allá ¿no? Y sobre todo en la parte de la salida las salidas de la ciudad. Ahora pues hemos estado viendo un montón de accidentes por parte de estos pues, camioneros que no tienen ahí límites. Sin control, nadie se y han provocado un montón yo creo que fíjate, en esa parte sí le doy fíjate, Avenida Revolución, coincido de con 4 carriles, 3 ya son paraderos de microbuses, muy cerca de Ciudad Universitaria. Pero sí coincido en algo, con lo que dice Juan José. Creo que, o sea, a mí, yo ya lo comenté, a mí se me hace tanto peligroso que haya quedado todo el panorama electoral con los mismos colores. Sí se me hace que no es algo que fomente mucho la democracia, pero creo que en esta parte es algo positivo el hecho de que se puedan unificar los criterios, y en ese sentido sí estoy de acuerdo, Juanjo, de que esta es una oportunidad para los estados involucrados en que al final pues se puedan poner de acuerdo con ese tipo de cosas. A mí se me hace lamentable, de verdad, cómo es que aquí en las demarcaciones de la Ciudad de México hay fotomultas, hay un montón de reglas para que los automovilistas pues no se pasen de la raya, y pasando una franja, pasando una calle, pues tú puedas conducir como loco, y eso pues ha generado ya ese tipo de accidentes. Yo pregunto, ¿por qué se va a hacer una consulta popular sobre el aeropuerto y no hacen una consulta popular sobre la verificación o las fotomultas? Porque no conviene. Pues claro, porque no les conviene, porque no quieren. Pero te voy a decir, hay dos ahí. Electoralmente aprovecho el turno para darte dos respuestas. A ver. Uno que tiene que ver con la regulación de la velocidad en Insurgentes.
Yo ese tema lo platiqué en una ocasión con el subsecretario de Tránsito. Decía, pues eso, que es completamente absurdo que en ese tramo esté a esa velocidad. Y es lo que me decía, y es parte del problema. Tramposo y alevoso. Es que la ley de movilidad establece justo una comisión para revisar y modificar las velocidades de las calles dependiendo de condiciones particulares. O sea, lo que se hizo con la ley fue establecer un rasero general por el tipo de vialidad, pero hay una comisión que tiene que revisar. La universidad, que hasta donde yo me quedé, esa comisión no se ha instalado y por lo tanto no se han revisado las velocidades. Pues sí, desde que seguimos pagando los contribuyentes. Pero ese es el problema, ese es un tema ahí burocrático que le corresponde a la CEMOVI, de haber instalado esa comisión y empezar a hacer procesos, ahora sí, de consulta y de revisión de velocidades en distintas vialidades, porque no es el único caso. Hay accesos a la ciudad que de entrada vienes, por decir algo, de una autopista y de repente te bajan a 40 kilómetros por hora, lo cual hace que prácticamente es muy difícil cumplirlo. Y si hay escuela a 20 kilómetros por hora. O tendrías que hacer una serie de acciones viales previas para garantizar que la gente baje la velocidad de golpe, digamos, de 120 a 40 kilómetros por hora, de 90 a 40 kilómetros por hora. Entonces, esas son cosas que se tendrán que ¿Y por qué lo aceptamos los ciudadanos? Bueno, no sé. Es decir, me están multa y multa y multa. Porque no se estableció una comisión. ¿Y a mí qué? Y lo de las consultas, La nueva constitución de la ciudad facilita muchísimo los procedimientos de consulta. Entonces, cosas como estas van a ser cada vez más fácil que grupos de ciudadanos o una parte del Congreso de la ciudad pueda convocar a consultas específicas con organización del Instituto Electoral, mucho más fácil, es decir, menos firmas, menos requisitos para poder hacerlas. Y eso va a facilitar justo estos procesos de revisión de algunas políticas públicas que, digamos, razonablemente para los ciudadanos puedan ser a lo mejor revisadas. Pero fíjate en el asunto de los parquímetros, la gente se queja y lo primero que hacen es mandarles a la policía. Sí. Que además es absolutamente ridículo, Juanjo, porque pagamos impuestos prediales para tener una calle bien. La calle no está bien y todavía te ponen una renta adicional de pago de impuestos que es el parquímetro. Para el orden también los estacionamientos, es que sí ordenan los parquímetros, o sea, sí también disminuye los hay experiencias muy positivas y hay otras que no, y tienen mucho que ver con el nivel de participación de los vecinos, el nivel de colaboración. Sí, yo creo que los parquímetros funcionan cuando la comunidad de vecinos está de acuerdo con esa política y se pone de acuerdo con las autoridades y con quienes van a manejar el servicio. Ha sido muy exitoso, por ejemplo, en Polanco. Sí. Los vecinos de Polanco no solo los apoyan, piden que se instalen en otras calles porque ya no se quedan todo el tiempo. Han estado pidiendo que ellos puedan hacer cooperacha para comprar grúas y fortalecer el trabajo que hacen los pero estás hablando... Pero ese es un caso exitoso, pero ha habido otros muy complicados. Oye, pero estás hablando como Coyoacán, centro de Coyoacán, en donde de plano no se han podido instalar parquímetros porque justamente los vecinos pues tienen otra situación. Y es que estás hablando de una variante distinta a la que yo te de los gobiernos locales. Porque una cosa es que el vecino participe en la aprobación de un parquímetro porque te estacionan un coche de un fulano que trabaja a 2 cuadras en una oficina pública, o los valets te lo usan. Pero lo que yo te digo es que la ciudad está destrozada. Sí. Cuando tus impuestos deberían servir para tener vialidades en donde no corras riesgo de accidentes, baches, topes, ya lo sabemos. Y a pesar de que las calles están mal y hay dinero para reponerlas, te imponen otro impuesto que son los parquímetros. O sea, te tienes que estacionar sobre el bache y todavía pagar. Sí, esos son debates que llevan desde la antigüedad, mi querido Carlos. Siempre el ver si los impuestos están siendo que haya una declaración que venga el cambio para eso. Ese siempre ha sido el debate. Mira, ya para concluir esta parte de movilidad, más allá del aprecio que le tengo a Andrés Layún, no sé si realmente tiene la experiencia en cuanto a este tema y le deseo muchísima suerte, espero que sea un tema súper complicado. Yo creo que es el tema más complicado en esta ciudad. Bueno, seguridad pública, falta el nombramiento de seguridad pública y la procuraduría. Bueno, tienes razón, ese es el tema más complicado y luego el segundo sería la movilidad. Gracias, Gustavo Adolfo. Abrazo a todos. Gracias, Juan José García Ochoa. Buenos días, muchas gracias. Quédese con Jesús Michel, continúa emisión a las 12 del mediodía, Miguel Ángel López Arias a las 6 de la tarde, Ivonne de la Cruz. Mañana miércoles aquí nos encontramos en punto a las 7 de la mañana. Soy Carlos Ramos, el mejor de todos los días.